Aquí va la pregunta que nadie se atreve a responderte con claridad. ¿Deberías dejar que la inteligencia artificial de Meta decida por ti a quién mostrar tus anuncios? ¿O deberías tomar el control de forma manual? La famosa segmentación automática o audiencia de Advantage Plus promete simplificarte la vida, optimizar tus campañas y encontrar el público perfecto sin que tú muevas un solo dedo. Y sí, puedo decirte que en parte es así, pero cuidado porque mal usada es una máquina de quemar presupuesto. Yo llevo más de 12 años trabajando con Meta Ads, he invertido más de 15 millones de euros en campañas y te digo una cosa, no siempre conviene dejarlo todo en manos de la IA. En este vídeo vamos a diseccionar al completo la segmentación utilizando audiencia de Advantage Plus. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo activarla o desactivarla? Y lo más importante, veremos las variables que debes tener en cuenta para saber si debes activarla o desactivarla. Quédate hasta el final del vídeo porque lo que vas a descubrir aquí puede marcar la diferencia entre escalar tus campañas o ver cómo el algoritmo se lleva tu presupuesto por el desagüe. Vale, en primer lugar vamos a situarnos la audiencia Advantage Plus, ¿dónde se configura? ¿Dónde se activa o se desactiva? Pues obviamente a nivel de conjunto de anuncios, que es donde seteamos las diferentes opciones de segmentación. Ahora mismo, por defecto en Meta, vemos que si vamos al apartado de audiencia, Advantage Plus está activado. Si yo quiero desactivar Advantage Plus, la segmentación Advantage Plus, me tengo que ir aquí y le tengo que dar clic aquí al botón de limitar más el alcance de tus anuncios. De hecho, ya el propio Meta es un poco disuasorio con respecto a esto, ¿no? Es decir, te está como dando un poco a entender que debes utilizar siempre Advantage Plus. Y ahora veremos que vamos a ir un poco en contra de Meta, ¿no? Aunque es una herramienta que podemos utilizar, vamos a ir también en contra de Meta. Entonces hacemos clic aquí y le damos aquí a configuración, a cambiar la configuración, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que aunque yo le dé a cambiar la configuración a este tipo de segmentación más manual, la segmentación más antigua, ¿no? Más clásica, vemos que aquí realmente Advantage Plus sigue activado. Es decir, nos está poniendo muy difícil Meta desactivar esta opción. ¿Cómo la desactivo? Si yo me voy aquí al apartado de edad, ¿vale? Y vemos que aquí la edad por defecto son de 18 a 65 o más años. Si yo cambio aquí la edad y pongo, por ejemplo, de 18 a 40, enseguida va a aparecer aquí un botón que pone usar como sugerencia. Es decir, aquí realmente sigo utilizando la segmentación de Advantage Plus. Si yo quito, que esto lo quito como sugerencia, es decir, que la edad ya no deja de ser una sugerencia, aquí Advantage Plus queda desactivado. De esta forma desactivamos esta opción y ahora mismo sí que estaríamos trabajando con una segmentación clásica, una segmentación más manual. Pero antes de entrar en el detalle de cuándo activar o desactivar este tipo de audiencia, tenemos que definir exactamente en qué consiste audiencia Advantage Plus, para que lo entiendas, lo comprendas y luego veamos estratégicamente cuándo sí y cuándo no activar. ¿Sabías que cuando activas la audiencia Advantage Plus en Meta Ads no estás simplemente marcando una casilla sin más, sino que estás dejando que la inteligencia artificial de Meta tome decisiones estratégicas sobre a quién mostrar tus anuncios? Te lo explico. Advantage Plus Audience es una funcionalidad dentro del paquete completo de Advantage Plus de Meta. Un paquete diseñado para automatizar y optimizar diferentes aspectos de tus campañas, desde presupuesto, ubicaciones, creatividades y también audiencias. Cuando activas Audiencias Plus Audience, ya no te limitas solo a los intereses, comportamientos o públicos personalizados que configuras manualmente. Lo que haces es darle al sistema una orientación inicial, pero Meta tiene la libertad para salirse de esos límites y buscar en su base de datos global a las personas con mayor probabilidad de cumplir tu objetivo publicitario. Esto significa que aunque tú le digas al sistema quiero impactar a este tipo de personas, Meta puede encontrar patrones invisibles que tú no verías y ampliar la búsqueda para darte más volumen, más conversiones y potencialmente mejores resultados. ¿Por qué es importante entender esto? Porque estamos en una era donde el media buyer, el profesional de la publicidad online, no compite solo contra otros anunciantes y las nuevas reglas del juego no van de resistirse al cambio, sino de aprender cuándo ceder el control al algoritmo y cuándo mantenerlo. Advantage Plus Audience no es simplemente una opción más, es una palanca estratégica que si sabes cuándo y cómo activarla, puede marcar una diferencia real en la rentabilidad de tus campañas. Para que lo entiendas mejor, vamos a representar visualmente en el iPad cómo trabaja realmente la segmentación Advantage Plus cuando la activamos. Tú imagínate que nosotros estamos trabajando con esta audiencia que ves aquí, ¿vale? Representada por este rectángulo. Y utilizamos, vamos a poner que utilizamos ciertos intereses. Estamos realizando una segmentación clásica por intereses. Este tamaño de la audiencia, vamos a decir, por ejemplo, que son de 500.000 personas, ¿vale? Y yo lo que hago es activar Advantage Plus. Cuando no activo Advantage Plus, para que veas la diferencia, yo le estoy diciendo al sistema que me quiero enfocar en que impacte a estas 500.000 personas. Meta, cuando empieza a entregar nuestros anuncios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger una pequeña muestra y va a empezar a impactar a una porción de esas 500.000 personas. Y en función de la reacción que tienen nuestros anuncios
esa determinada audiencia, esa porción dentro de la audiencia que yo le he configurado, va a seguir impactando a más audiencia. De hecho, puede crear otros patrones. Pero con segmentación manual, nunca se va a salir de esas 500.000 personas. Cuando yo activo Advantage Plus, esos intereses que yo le he puesto, también puede ser un público similar, público lookalike, o una audiencia personalizada, dejan de ser como indicaciones directas que yo le doy al sistema para que segmente, que es como se haría de forma manual, como he comentado, y empiezan a ser señales o sugerencias. Es decir, que yo aunque le marque estas opciones de configuración, Meta lo que puede hacer perfectamente es salirse de lo que yo le he dicho. Y puede empezar a impactar a personas fuera de esas 500.000 personas. Y puede empezar a impactar a toda esta gente que se encuentra fuera de ese 500.000 de personas. Pero es que hay un matiz que es muy importante, que es que de inicio, si yo activo Advantage Plus, el propio sistema quizá es que no empiece ni por ninguna persona que se incluya dentro de esta segmentación. Es decir, si el propio sistema entiende que las mejores oportunidades de conversión no tienen nada que ver con lo que yo le he puesto como sugerencia, como interés, como audiencia similar, lo obviará por completo. Es decir, es simplemente una sugerencia que le doy al sistema. Es como, le digo, vale, yo empezaría por aquí, pero el sistema, si piensa que no debe empezar por ahí, no va a empezar por ahí. El sistema también, con Advantage Plus activado, puede empezar por aquí perfectamente, pero en cuanto vea oportunidades de conversión fuera, empezará a impactar a esas personas. Esa es la diferencia entre la segmentación manual tradicional y Advantage Plus. Que con Advantage Plus damos flexibilidad al algoritmo para que impacte a cualquier persona. ¿En función de qué? Pues en función de la interacción que tienen los usuarios con nuestros anuncios, con otros anuncios de los competidores, con el contenido orgánico, con todo el histórico de nuestra cuenta publicitaria, con las conversiones en tiempo real que se producen y que enviamos a través del pixel y la API de conversiones directamente a Meta, etcétera, etcétera. Así es como funciona Advantage Plus a nivel visual. Y ahora vamos a responder a la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que es la pregunta que quieres responder cuando ves este vídeo. Hemos puesto todo el contexto, hemos explicado qué es Advantage Plus, la segmentación Advantage Plus, la hemos representado de forma visual, pero necesitas saber cuándo sí y cuándo no utilizarla. Yo te lo voy a decir desde mi propia experiencia. Aquí he creado una tabla, que la estás viendo en pantalla, donde tengo en cuenta diferentes variables y te digo, en función de esas variables, de tu contexto, del contexto de tu cliente, cuándo debes utilizar esta funcionalidad y cuándo no. Teniendo en cuenta que ya de por sí la tenemos activada y que Meta cada vez nos va a empujar más a utilizarla. Entonces, en primer lugar, tenemos la etapa de la cuenta o datos disponibles. En términos generales, cuando tenemos datos previos, es decir, ya hemos tenido histórico en nuestras cuentas publicitarias, hemos enviado datos a través del pixel y la API de conversiones, en términos generales, cada vez más el sistema va a tener señales, va a saber realmente quiénes son mis clientes potenciales. Entonces, cuando tenemos ya cierto histórico, Advantage Plus funciona mucho mejor, porque tiene una guía ya el sistema de a quién impactar. En el caso contrario, imagínate que abres una cuenta publicitaria totalmente de cero, que no tiene histórico, que acabas de implementar el pixel y la API de conversiones, o incluso llevas muy poquito, acabas de arrancar con tus campañas, el sistema tiene en cuenta muchas variables, obviamente, para mejorar la entregabilidad de tus campañas, pero no tiene patrones a nivel de conversión, porque no las has generado. Con lo cual, para cuentas que acaban de arrancar, cuentas que llevan muy poquito tiempo, recomiendo más utilizar la segmentación tradicional, ¿no? La segmentación manual, y desactivar la audiencia de Advantage Plus. Luego tenemos la parte de tipo de campaña. En términos generales, si estamos optimizando una campaña por compras, leads, registros, es decir, eventos de conversión, eventos de performance directo, en términos generales, conforme vaya pasando el tiempo y lo vinculo con el punto anterior, la audiencia Advantage Plus funciona mucho mejor. Es una audiencia más escalable, es una audiencia más flexible, con lo cual, a priori, los costes publicitarios de adquirir un nuevo lead o cliente van a disminuir. En cambio, si utilizas, por ejemplo, campañas de tráfico frío, sin un final claro, donde solo a lo mejor buscas clics, o campañas de reconocimiento, de alcance, ahí yo prefiero tener el control y desactivamos la audiencia de Advantage Plus. Vamos a la parte de tamaño de la audiencia inicial. Tamaño de la audiencia. Obviamente estamos hablando de segmentación, el tamaño de la audiencia es importante. Pues, si partimos de audiencias amplias, o bien de audiencias por intereses, públicos similares, etcétera, etcétera, pero a mí realmente me da igual, quiero darle flexibilidad al algoritmo de que puede impactar a personas fuera de esa sugerencia que yo le he dado, yo te recomiendo activar Advantage Plus, segmentación Advantage Plus, porque en términos generales vas a mejorar
el rendimiento de tus campañas. Ahora bien, cuando trabajas con nichos súper específicos, con públicos muy pequeños, locales, hipersegmentados, ahí sí o sí, de momento vas a tener que trabajar sin activar audiencia Pantas Plus, porque tienes que tener más control. La audiencia Pantas Plus te quita control, pero en términos generales te da más rendimiento. Con respecto al nivel de control, justamente lo que estaba hablando, cuando quieres escalar en volumen, pues en términos generales lo recomendable es activar a Pantas Plus, porque puedes expandir mejor tu público. No le constriñes al algoritmo para que pueda impactar a más personas dentro de la audiencia que has escogido. Ahora bien, cuando necesitas un control quirúrgico sobre a quién impactas, por ejemplo, tienes una audiencia B2B muy pequeña, un avatar muy pequeña, a lo mejor de alto ticket, que audiencias VIP, que son con un público muy reducido, a lo mejor, por ejemplo, una audiencia de compradores, también puede ser incluso audiencias de retargeting, pues lo recomendable es que desactives a Pantas Plus, audiencia Pantas Plus, para que tengas mucho más control. Vamos con los últimos 2 puntos, las últimas 2 variables, con respecto a objetivo. Si tu objetivo ya estás en una fase más de escalado, ¿no? Que quieres buscar más alcance, explorar nuevas oportunidades de conversión, sin lugar a duda yo te recomiendo que actives a Pantas Plus. ¿Por qué? Lo dicho, le vas a dar mucha más libertad al algoritmo para que encuentre buenas oportunidades de conversión. Si no, si quieres mantenerte sobre un público súper reducido, súper acotado, no estás en fase de escalado, yo recomiendo que tengas más control, con lo cual desactivamos audiencia Pantas Plus. Y por último, esto para mí es muy, muy, muy importante, de hecho me lo suelen preguntar bastante mis alumnos, ¿fase de testing o fase de escalado? En términos generales, si estamos en una etapa de escalado, como te he comentado, yo sí que recomiendo utilizar a audiencia Pantas Plus. ¿Por qué? Si tenemos una audiencia muy reducida que funciona bien, lo más seguro es que en el medio plazo se acaben terminando las mejores oportunidades de conversión. Con lo cual, necesitamos darle como flexibilidad al propio algoritmo para que pueda expandir la audiencia. Entonces, en fases de escalado, desde mi experiencia, funciona y tracciona mucho mejor la audiencia de Pantas Plus. Ahora bien, en una fase de testing, donde yo estoy haciendo un testeo de audiencias, de anuncios sobre todo, que es una parte fundamental, de otras funcionalidades o de otras causísticas, estoy experimentando, yo tengo que tener controladas esas variables que estoy testeando. Si yo abro mucho la segmentación, porque le estoy dando esa flexibilidad con audiencia Pantas Plus, pues dejo de tener el control sobre una variable importante que es la segmentación. Con lo cual, yo en términos generales, en un testing inicial, sobre todo anuncios, que para mí es la parte más importante a nivel de testing en una cuenta publicitaria de Meta Ads, yo suelo recomendar no activar audiencia a Pantas Plus. Así que ya lo sabes, la audiencia a Pantas Plus no es solo una casilla más en el administrador de anuncios. Es una herramienta estratégica, una palanca clave dentro del ecosistema Pantas Plus. Y entender cómo funciona es lo que separa a los que lanzan campañas al azar de los que construyen campañas realmente rentables. Ahora quiero saber de ti. Déjame abajo en un comentario y cuéntame, ¿ya habías probado Pantas Plus Audience? ¿Este vídeo te ha hecho replantearte cómo trabajas tus audiencias? Y sobre todo, ¿estás preparado para seguir profundizando en las nuevas reglas del juego que nos marca la inteligencia artificial de Meta? Porque esto no acaba aquí. Si quieres seguir aprendiendo sobre Meta Ads, te recomiendo que veas estos vídeos que aparecen ahora mismo en pantalla, porque te darán una visión más completa de cómo debes trabajar tus campañas de publicidad en esta plataforma. Haz clic y nos vemos en el siguiente vídeo.